Bueno, de nuevo, hola a todas y todes, bienvenidas, bienvenides. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad. Queríamos esperar un poco para poder que se conectaran la mayoría de las personas inscriptas, pero bueno, creo que ya dimos un rato de espera, así que bueno, vamos a iniciar. Comenzará Fernando Peirone, el coordinador y director del Observatorio OISTE. Así que le damos la palabra a Fernando Peirone. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, es un gusto poder estar comunicados, lo cual demuestra una voluntad de querer juntarnos, aunque sea de esta manera, de generar esta especie de costumbre gregaria que tenemos los educadores y que, bueno, nos caracteriza, pero que hoy lo tenemos todo en pausa. Así que bienvenidos y bienvenidas. Lo que voy a contarles es un poco la dinámica que vamos a emplear hoy para esta conversatorio que vamos a hacer con Miriam, que dicho sea de paso, les comentábamos que es la primera de una serie de charlas con las que vamos a trabajar durante el segundo semestre de 2020. La próxima va a ser a mediados de septiembre con una charla de Alejandro Artopoulos sobre plataformas de educación o la plataformización educativa. Hoy la dinámica va a ser una exposición de unos 30-35 minutos a cargo de Miriam, a quien voy a presentar ahora en un minuto. Y la idea es que después algunos de los miembros del observatorio van a hacer algunas devoluciones y algunas preguntas como para iniciar la circulación de la palabra y que los que quieran y las que quieran puedan sumarse haciendo preguntas, observaciones. Lo que sí les vamos a pedir es que si hacen preguntas, pidan la palabra a través del chat. Norma va a ser un poco la que va a coordinar todo esto, va a tomar nota de quiénes son los que piden la palabra y les va a ceder la palabra diciendo quién es el que o la que va a hablar y quién se prepara después. De esa manera ya vamos a tener un circuito como para poder avanzar a lo largo de la charla. La idea es que después que termine Miriam, estemos conectados en un intercambio de alrededor de una hora para no agotarnos. Todos sabemos el esfuerzo que se están haciendo frente a las pantallas y con plataformas de comunicación como esta en estos tiempos. Así que queremos hacerlo lo más provechoso posible. Y bueno, también les voy a pedir que, dado que no hace falta, porque Miriam va a pasar un PowerPoint mientras da su ponencia, les voy a pedir que en lo posible apaguen no solamente los micrófonos, que se muteen, sino que además también las cámaras para poder hacer que el ancho de banda no se complique y que estemos todos con una buena conexión. Dicho esto, voy a decirles quién es Miriam para nosotros y quién es Miriam en general. Miriam para nosotros es alguien a quien le tenemos mucho aprecio en lo personal, particularmente porque fue alguien que acompañó las iniciativas que pusieron en marcha la evaluación de lo que en un momento se llamaron profesiones invisibles, que fueron una serie de evaluaciones de saberes que se demandaban en el mundo del trabajo y en el mundo de las instituciones, pero que no tenían ninguna contraparte académica que acreditara esos saberes y que los organizara en perfiles profesionales. Esa iniciativa que se hizo en el Congreso de la Nación con un equipo de investigadores y
y educadores y profesionales de diferentes ministerios de la Nación, terminó en un informe de casi 300 páginas con 21 tecnicaturas informacionales, y Miriam fue la que hizo la evaluación pedagógica de ese proyecto. Desde ese momento tenemos, que fue en 2015, tenemos un vínculo muy frecuente y la verdad que muy provechoso, sobre todo para nosotros, quiero decirlo. Bueno, Miriam Kapp es licenciada en Ciencias de la Educación, con orientación en Tecnología Educativa, magíster y especialista en Ciencias Sociales y Humanidades, diplomada en Estudios Superiores en Constructivismo y Educación y en Estudios Superiores en Educación y Nuevas Tecnologías, doctoranda en Humanidades y Artes con mención en Educación, fue secretaria académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, actualmente es profesora de Didáctica General e investigadora. Proyecto de investigación en el que se encuentra trabajando es Las transformaciones de la enseñanza, y es autora, entre otros libros, de Conmovidos por la tecnología, pensar las prácticas desde la subjetividad docente. Ustedes saben que esta conversación que vamos a tener con Miriam fue, digamos, acompañada durante la difusión con un texto de Miriam que pusimos a consideración de todos con tiempo para que pudieran leerlo y poder tener, además de lo que ella decía, un sustrato de lectura. Bueno, te voy a ceder la palabra, agradecidos enormemente de que estés con nosotros y que inicies este ciclo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por la presentación. La verdad que yo estoy enormemente agradecida por la invitación. Para mí es una emoción porque voy a poner a circular algunas ideas que están en este momento provisorias, están siendo parte del proceso de investigación. Estoy muy agradecida a la UNSAM, a la Universidad de San Martín, que brinda también estos espacios, y particularmente al Observatorio ISTE, que se tomaron el trabajo de leer los textos, de hacer un ámbito, convertir esto en un ámbito acogedor para la discusión de algunas ideas. Entonces, gracias, Fernando. Voy a compartir la pantalla. Les voy a contar qué me pasa con esta situación. Yo no me voy a estar viendo, ni los voy a estar viendo a ustedes. Entonces no voy a tener retroalimentación. Voy a ir avanzando a tiempo, espero, en no más de 30 minutos, pero si tuvieran alguna pregunta y quisieran interrumpirme, yo los voy a escuchar. No los voy a estar viendo, pero los voy a estar escuchando. Entonces, comparto la pantalla y comenzamos con la presentación, si les parece. ¿Se ve, Fernando? Supongo que sí. Sí, perfecto. Sí, se ve, Miriam. Una sola cosita antes de que comiences. Sí. No vamos digamos, la dinámica que preferimos es que no hagamos preguntas para interrumpirte a vos durante tu exposición, sino que vamos a hacerlas posteriormente para poder mantener la dinámica prevista, ¿sí? Impecable, impecable. Entonces comienzo. Bueno, esta invitación de Fernando me llevó a la necesidad de conceptualizar en imágenes y en un PowerPoint eso que ya teníamos escrito y que es producto de varias aristas que confluyen. Por un lado, la investigación sobre las prácticas de enseñanza innovadoras. Por otro lado, la empiria y el trabajo muy fuerte que hacemos en didáctica general. Y por otro lado, un interés particular que me lleva siempre a pensar en las huellas de los profesores vanguardistas. En este equilibrio delicado, aparecen dos categorías muy importantes. La categoría de mutaciones didácticas y una muy nueva, la de didáctica transmedia. Y vamos a ver ahora, elegí una metáfora, la metáfora del collage, para poder aproximarnos a la idea que vamos a ir construyendo juntos. El collage como metodología, el collage como metáfora, el collage incluso como un juego epistémico que nos permite enriquecer conocimientos. ¿Por qué? Porque la construcción de un objeto único, en partes que se combinan, tiene mucho que ver con lo que acontece en el aula. La enseñanza no sucede en acontecimientos aislados. Los acontecimientos son intercambiables, son transformadores,
nos transforman nuestra subjetividad. Por lo tanto, cada uno de esos elementos aislados cobra un nuevo sentido cuando lo vemos de manera integral, lo vemos en su manera compleja. Y esto genera realmente experiencias fusionadas. En estas experiencias fusionadas, en las que insisto con la metáfora del collage, o de esta cuestión de la Gestalt, de cómo uno ve el todo y no la suma de las partes, se me aparecen tres escenas que van a marcar el rumbo de esta charla, de esta conversación, y que se van a ir configurando como un collage hacia el final. Una primera escena en este entramado que funciona entre la didáctica, la comunicación y la transmedia, y que dan cuenta de las mediaciones y las categorías interpretativas. La primera escena tiene que ver con los puntos de fuga y las mutaciones didácticas. Es decir, cuáles son esas nuevas perspectivas que aparecen y los cambios en las prácticas de enseñanza que van a perdurar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cómo estas mutaciones van a ir disolviendo el tiempo presente. La segunda escena, o el segundo escenario también, es la didáctica transmedia, que sucede en escenarios didácticos alternativos, otros, novedosos, imprevistos. No es solo el aula, pero tampoco es solo Internet. Ahí hay algo que vamos a ir construyendo, estas categorías interpretativas y estas transformaciones subjetivas que se dan en el marco de la combinación entre las mutaciones didácticas y la didáctica transmedia. Y finalmente, la tercera escena que configuro son estas fusiones de medios que expanden la enseñanza. Y me parece que la categoría de fusión y de hibridación va muy bien con la idea de que hay algo que nosotros no vamos a poder separar luego de haber estado interactuando con las tecnologías. ¿A qué me refiero con el punto de fuga? ¿Por qué la idea de un punto de fuga? Porque el punto de fuga está compuesto por planos o líneas paralelas que se unen en un punto creando una perspectiva única. Pero de acuerdo al lugar donde nosotros estemos parados, la perspectiva va a ser diferente. Y va a ser mucho más rica esta perspectiva en el punto de fuga cuanto más planos yuxtapuestos podamos generar. En ese punto, entonces, se yuxtaponen y se recrean las mediaciones tecnológicas. La enseñanza, en ese punto, se convierte en un espacio de sincretismo y se configuran espacios latentes, invisibles, potenciales, no virtuales, potenciales. Hay algo más que lo virtual, hay un ámbito de la potencialidad. Estos espacios latentes nos van a dar la idea de las mutaciones didácticas. La idea de mutación me parece importante retomarlo, por supuesto no es original, pero la combinación semántica, mutaciones didácticas, sí lo es. La idea de mutación la podríamos rastrear desde la biología y los cambios, los saltos en el ADN. Otros autores como Bifo Berardi, Barico, hablan de mutaciones. La idea de mutación y de cambio es algo que se viene discutiendo hace bastante tiempo en el marco de las ciencias naturales y también de las ciencias sociales. Sin embargo, me parece interesante cómo las prácticas de enseñanza se disuelven en un presente, cambiándose, y cambian ese presente también. De la misma manera que, como diría Barico en su último libro, hay una mutación de la consistencia de la experiencia. Y yo creo que eso hay que volver a repetirlo. Una mutación de la consistencia, de la materialidad de la experiencia atravesados por este mundo digital. Tú ahora ves, tiene que irte ahora y volveré a la fuerza de Buenos Aires. El cabello de Rubén. Hay alguien que dejó un micrófono abierto. Iba a poder sumar. Ay. Poderes mágicos científicos. Sí, no hay problema, si les parece continúo. Entonces, estos espacios de mutaciones didácticas se configuran por espacios de experimentación, por espacios en donde los docentes tienen que tomar riesgos, rompiendo con las tradiciones y las inercias. Estos espacios de experimentación forman movimientos disruptivos. Y estos movimientos disruptivos no son únicos, es decir, son colectivos los que lo forman.
Por eso la dimensión de mutación didáctica no la produce un profesor vanguardista. Hay un colectivo, hay una comunidad de práctica que está experimentando y produciendo movimientos disruptivos. En este punto hay algo que no es novedoso tampoco. Las interpelaciones tecnológicas siempre atravesaron a la enseñanza, a la escuela y al aprendizaje. La tecnología, en este caso, las nuevas tecnologías o los ámbitos de conectividad, lo que van a hacer es expandir el potencial. Pero cada tecnología aportó alguna mutación didáctica epocal. Y esto también sería oportuno de señalar. Las interpelaciones tecnológicas siempre son epocales, siempre tienen un contenido político, ético, contextual, sociohistórico, cargado de una tendencia cultural. Finalmente, una mutación didáctica no puede existir sin un codiseño, o sin una hibridación, o sin un sincretismo. Los codiseños hacen parte a las mutaciones didácticas y a las nuevas prácticas de enseñanza. Recupero entonces. La mutación disuelve el presente. La mutación cambia la experiencia. Pero para que esto ocurra, es necesario recuperar espacios de experimentación, recuperar el riesgo, producir movimientos inesperados y desvíos, y sentirnos interpelados y tomar el guante de las tecnologías. Ya vamos a ver de qué manera estas mutaciones nos van a llevar a pensar en las agendas diferentes que tuvo la didáctica. Definimos la mutación, definimos los cambios en la didáctica o en las prácticas de enseñanza como esos cambios que perduran a través del tiempo, que son permeables a los contextos sociohistóricos, que son permeables a sus épocas. Pero ahora la pregunta que sigue es, ¿por qué una didáctica transmedia? ¿Por qué no hablar simplemente de transmedia? Para esto me voy a tomar un minuto, estoy mirando el reloj, me voy a tomar un minuto para explicar algunas distinciones de la agenda, de las distintas agendas de la didáctica que me parece que dan lugar a repensarlas. La didáctica fue concebida en su agenda clásica como un espacio de reproducción de conocimiento, donde lo único que importaba en ese momento era que el ámbito de la instrucción, el ámbito de lo instruccional, objetivos bien planteados, una buena planificación, una buena actividad y una buena evaluación, eso garantizaba una buena enseñanza. De tal modo que la agenda clásica de la didáctica se agotaba en la posibilidad de ser replicada en cualquier ámbito exactamente igual, y por lo tanto, en la medida que un profesor enseñaba en este contexto, los estudiantes podían aprender en cualquier contexto. Con el paso de los años, aparecen otras categorías que se tornan mucho más interesantes, que es la dimensión del currículum oculto, la dimensión de las cuestiones idiosincráticas que suceden en la escuela y en la enseñanza en general. Aparece algo que Litwin va a llamar la nueva agenda de la didáctica, que implica también la ruptura de este binomio adicional entre la enseñanza y el aprendizaje, y descubrimos los pedagogos que no siempre que enseñamos nuestros estudiantes aprenden. Esta ruptura del binomio nos posiciona desde otro lugar. Litwin va a definir la didáctica como una teoría acerca de las prácticas de la enseñanza contextualmente situadas. Pero esto sucedió en los años 90. Entonces tenemos la obligación de tomar el guante y ver cómo podemos hacer para volver a pensar la didáctica en tiempos contemporáneos. De ahí que la didáctica transmedia, entonces, es más que una reflexión, es una praxis. La didáctica transmedia implica un hacer transformador. La didáctica transmedia implica una reflexión sobre la enseñanza y la producción de conocimientos a través de creaciones colectivas en múltiples plataformas y dispositivos. Entonces, no solo asumimos esta nueva agenda de la didáctica, sino enriquecemos en estos nuevos medios y plataformas que nos van a dar la posibilidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo como docentes y de volver a generar nuevas líneas de acción en función de los contextos tan mediados por tecnologías.
La didáctica transmedia, entonces, implica considerar la digitalización del mundo y la convergencia digital. Implica la constitución de arquitecturas móviles, plataformas y mediaciones. Ya no podemos pensar en estructuras fijas. El conocimiento es fluido. Las arquitecturas escolares, universitarias, deberían permitirlo también. Las mediaciones tecnológicas hacen que nos movamos en una arquitectura virtual que está permanentemente resignificada. Así, conformamos lo que Levy va a llamar la inteligencia colectiva y vamos a entender que para que esto se produzca hay dos características que debemos considerar. Por un lado, la permeabilidad, estar atentos y permeables a lo que ocurre en tiempos contemporáneos, pero también la cualidad de una didáctica transmedia de la performatividad, es decir, de esta dimensión del hacer y mientras que hacemos, construimos. Tal vez sea necesario aquí hacer un recorrido pequeño, semántico, también por la idea de transmedia, porque la pregunta que surge es ¿por qué hablar de didáctica transmedia? ¿Y por qué no hablar simplemente de transmedia? Y en este recorrido hay algunas cuestiones nodales. La transmedia se ocupaba de la idea de transmitir historias a través de plataformas y dispositivos. Aparece otra idea original, también de la mano de Jenkins, que es la de la narrativa transmedia. Y la narrativa transmedia nos va a concentrar en contenidos creados por los usuarios. Y acá una primera escansión, un primer silencio. Nuestros estudiantes no son usuarios, son estudiantes, son sujetos activos que construyen conocimiento en comunidad. No son sujetos que están solos, son estudiantes en actividad cognitiva, no son meros usuarios, son productores de conocimiento. Entonces ahí empezamos a distinguirnos de la narrativa transmedia simplemente, porque estamos pensando en intencionalidad pedagógica. Sin embargo, con el paso del tiempo, otros autores como Scolari y su equipo estuvieron trabajando sobre la idea de una educación transmedia. ¿Y qué nos distingue esta conceptualización de la didáctica transmedia de la educación transmedia? La educación transmedia se ocupa de la incorporación de plataformas en el aula. Sin embargo, y está muy bien, solo que aplican e incorporan la didáctica transmedia en esta investigación que estamos llevando a cabo, no se ocupa de aplicar, no es aplicacionista. La didáctica transmedia se hace preguntas sobre el campo de la didáctica. La didáctica transmedia se pregunta sobre el campo de la educación, de la enseñanza y también del potencial de aprendizaje. Da cuenta de los contextos sociohistóricos, culturales e institucionales donde se inscriben las prácticas de enseñanza. Atiende a la diversidad cognitiva y expresiva. Construye prácticas codiseñadas. Es, por sobre todo, una práctica educativa emergente. Y en el sentido de Williams, de Raymond Williams, de la emergencia, de eso que aparece, de lo original, de lo que hay que prestar atención, casi como diría Philippe Ariès cuando descubre la niñez, o Hannah Arendt cuando dice hay que recibir lo nuevo como un nacimiento. En ese punto, la didáctica transmedia, entonces, a diferencia de la educación transmedia, la narrativa transmedia o la transmedia, se convierte en una experiencia cultural rica en ramificaciones, entramados, situaciones complejas. Esto que les describo acá, viene a luchar, viene a tensionar los escenarios analógicos que van a ser desplazados paulatinamente por dispositivos digitales y va a empezar a generar un nuevo régimen de veredicción, porque va a poner en diálogo, se va a poner en diálogo con las condiciones de posibilidad institucional, va a poner en jaque la verdad, va a poner en cuestión aquello que nosotros pensábamos que era una verdad. Esta creación, esta composición,
que tiene como fondo, que ustedes no están escuchando en este momento, porque hicimos la prueba y no se escucha, una música barroca, implica una mirada y una posibilidad. Podría haber sido hecha por cualquiera de nuestros estudiantes de didáctica general o un estudiante de arte. Nos permite la ruptura de la noción de tiempo y espacio, porque podríamos ver, por ejemplo, en este momento, quién fue Sandro Botticelli, o podríamos irnos a la Galería de los Uffizi, volviendo a ver, por ejemplo, las producciones de Andy Warhol. Esto que estamos haciendo en este instante, esta producción, es lo que nosotros deberíamos lograr que nuestros estudiantes produzcan. Son experiencias híbridas, cargadas de hipertextos. Estas creaciones y composiciones van a permitir dar lugar a la curiosidad y al deseo. Pero además van a poder visibilizar las rupturas y las continuidades. Van a hacer evidente la reinvención y la ruptura del tiempo y el espacio, que van a permitir algunas fusiones y expansiones. Esta composición, esta idea de componer, tal vez bastante parecida a la idea del collage inicial, implica también poder abrir las puertas a nuestros estudiantes para que desde sus puntos de vista puedan construir nuevos sentidos a eso que les proponemos. Y cuando hablo de proponer nuevos sentidos, esto no es sin el requisito de la vigilancia epistemológica. Cuando hablo de nuevos sentidos es también con rigurosidad. Así vamos a expandirnos, vamos a fusionarnos y vamos a expandirnos. Estas fusiones de medios que expanden las prácticas de enseñanza también van a expandir los aprendizajes. Nosotros en la didáctica transmedia no reproducimos conocimiento, lo creamos. No utilizamos la última tecnología de moda, la incorporamos con intencionalidad pedagógica a aquello que está sucediendo en el aula, en las cogniciones que queremos despertar. No reproducimos conocimiento, lo creamos y lo recreamos. Este campo ampliado de la didáctica nos va a permitir la composición, el codiseño, la alteración de las linealidades, la experimentación con nuevos lenguajes y la ruptura de las jerarquías, que tal vez es una de las cuestiones más relevantes en este último tiempo. Hay una ruptura de las jerarquías tradicionales en el marco del aula, pero esto no desdibuja de ninguna manera el rol del docente. No desdibuja la posibilidad de la transmisión y de la construcción colaborativa de conocimiento. No desdibuja el lugar en el que nosotros podemos construir en esta confluencia de diseños, en estas tendencias culturales, en medio de plataformas e interfaces. Estas tres dimensiones, las confluencias de diseños, las tendencias culturales, las plataformas y las interfaces, nos van a permitir prácticas de enseñanza en donde el diseño y la creación estén en el centro, además del pensamiento, donde demos lugar, como diría Richard, a hacer visible nuestro pensamiento. Que podamos romper con la linealidad, alterando tiempos y espacios, acercándonos, por supuesto, a eso que está distante. Y construir, a través de nuevos lenguajes, prácticas expresivas, experimentos sonoros y audiovisuales. Vuelvo a algo que decía antes. No es banal, no es un espacio de juego vacío. Es recuperar la posibilidad de lo lúdico, de lo experimental, de los lenguajes que nuestros estudiantes ya conocen, con rigurosidad conceptual, recuperando aquello que debe ser aprendido, recuperando lo significativo, la dimensión sintáctica de las disciplinas. Esto experimental, que expande y que fusiona, nos lleva entonces a pensar en distintas revoluciones, las revoluciones mentales, las revoluciones que en este momento se dan gracias a la digitalización del mundo.
Hay algo que sucede, ¿no? El mundo, como diría Barico, está vertebrado en un universo que se digitalizó. Y hay un submundo que permitió hacer emerger las tecnologías. Barico dice, y a mí me parece un hallazgo intelectual, que las tecnologías no producen revoluciones, sino que las revoluciones mentales produjeron estas tecnologías. Que cierto hartazgo, cierto aburrimiento hizo que mucha gente pensara cómo podemos hacer para poder salir de esta inercia. Y en ese punto, vertebrados en el ultramundo digital, me gusta la idea de profanar. Me gusta la idea de Agamben, de las profanaciones. Me gusta la idea de profanar las tecnologías de sus usos habituales. Profanar en el sentido de hackear, de intervenir, de modificar, de asignarle usos distintos a esos usos comerciales para construir conocimiento con intencionalidad pedagógica. Y no hay conocimiento para nosotros, en el marco de la didáctica transmedia y de las mutaciones didácticas, sin intencionalidad pedagógica, porque estamos acá para aprender y para enseñar. Y así es como nos vamos a preguntar, ¿y ahora qué? Están estas revoluciones mentales que nosotros tenemos que seguir alimentando. Y este es un gran desafío para la docencia. Y están estas profanaciones que tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir hackeando las tecnologías, utilizándolas, sabiendo que nuestros estudiantes tienen habilidades críticas que tenemos que tomar con la fuerza de su conocimiento, pero para traducirlas en algo que tenga intencionalidad pedagógica. Tenemos que no solo hablar de competencias, tenemos que hablar de habilidades, tenemos que hablar de pensamiento crítico, tenemos que hablar de pensamiento reflexivo en línea con las nuevas tecnologías. Tenemos que profanar, entonces, lo repito, las tecnologías y sacarlas de sus usos habituales para construir conocimiento con intencionalidad pedagógica. ¿Qué hacemos, entonces? Nos encontramos en el medio de desvíos, tendencias y profanaciones. ¿Qué hacemos los docentes? ¿Qué desafíos nos encuentran? Consideramos entonces los modos de recepción y las transformaciones mutuas. Mutuas, es decir, las transformaciones comunitarias, una comunidad de aprendizaje que se transforma en múltiples planos, como les decía al principio. Abrimos la puerta a la participación y a diferentes modos de encontrarnos, y a través de formas artísticas como meeting, juegos, performance, fiestas, rompemos con la categoría del espacio y el tiempo. El hecho de que podamos jugar, el hecho de que podamos construir performance, da cuenta de una alteración en las formas de conocer también. Da cuenta de una alteración en las formas de aprender. Da cuenta entonces de la necesidad de un cambio sustancial en nuestras formas de enseñar. Creamos obras colaborativas como dispositivos de exposición, análisis, reflexión. Nos convertimos en artesanos y nos fundimos con la obra. Sennett es un genio, pero nos convertimos en artesanos, nos fundimos con la obra, somos la tecnología, somos la interfaz que permite construir conocimiento junto a nuestros estudiantes. Lo maravilloso de la didáctica transmedia es que expande, que al utilizar plataformas, dispositivos, entornos diversos, nos permite expandirnos junto con nuestros estudiantes y aprender junto con nuestros estudiantes, más allá de los límites del encorsetamiento del diseño curricular, que por supuesto que es una base para nosotros a pensar, que por supuesto que en muchos casos es un diseño prescriptivo, pero que nos permite la didáctica transmedia, con sus múltiples hipertextualidades, con sus múltiples vinculaciones híbridas y creaciones, nos permite amplificar eso que queríamos enseñar. Y de este modo construir significaciones colectivas tomando riesgos para deslocalizarnos y volvernos a encontrar. Y por supuesto, rehabilitar la experimentación. Y en eso estaría, digo yo, el centro
de la didáctica transmedia, rehabilitar la experimentación, favoreciendo estas rupturas que se vuelven tendencias y que hay que volver a profanar. Hay que volver a profanar. La mutación didáctica es algo permanente, es algo que crece y que en el momento en que se cristaliza hay que volver a hackearlo y volver a intervenirlo y volver a preguntarnos como lo hace el campo de la didáctica, ¿por qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿A quién le enseñamos? ¿Cuándo enseñamos? ¿En qué contextos? ¿Con qué tendencias culturales? ¿Cuáles son las dimensiones políticas e ideológicas que esconde? Estas son las preguntas que la didáctica transmedia se hace, pero incorpora entonces la perspectiva de la colaboración, la perspectiva de la producción de conocimiento colectivo, la perspectiva de la producción de conocimiento a través de las redes, enriquecida por las redes. Y voy a ir terminando para dar cuenta, para ser consistente con los 30 minutos que prometí, y elegí esta imagen que todos podemos descubrir, y están las meninas de Velázquez. Y en cada una de estas imágenes descubrimos a Velázquez y descubrimos las meninas. Y vemos entonces en esta imagen los desvíos que tuvo el cuadro original. Sin embargo, logramos detectar cuál es no se pierde la esencia. Sin embargo, logramos identificarlo. Sabemos que en las meninas en el agua, o en la escultura, o en este cuadro vacío, o en el de Picasso, las encontramos. Entonces, en estos desvíos y en estas transformaciones que las tecnologías nos permiten porque podemos intervenir, lo que no vamos a perder es aquello que queríamos enseñar. Tenemos que enriquecerlo con los nuevos recursos tecnológicos, pero no tenemos que perder de vista, si se quieren y me permiten esta licencia, la esencia de aquello que íbamos a enseñar. Finalmente quisiera compartir con ustedes una definición de didáctica transmedia que puede ser profanada, que puede ser intervenida, que está sujeta a discusión como todo régimen de veredicción, que es una definición entre muchas y que seguramente tendremos que seguir ajustándola. Pero para mí, la didáctica transmedia es una nueva manera de entender la enseñanza y el aprendizaje amplificado por mediaciones tecnológicas. Lo vuelvo a repetir, lo repito, una nueva manera de entender la enseñanza y el aprendizaje amplificado por las mediaciones tecnológicas, profanando los usos comunes de los dispositivos y plataformas y promoviendo la producción de conocimiento colectivo de forma creativa, heterodoxa y, fundamentalmente, contrahegemónica. En eso, para mí, consiste la didáctica transmedia. Muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, la verdad. Muy buena. Voy a, entonces, te agradezco en nombre de todo el observatorio, de todos los que estamos aquí presentes, entre comillas, presentes, pero presentes al fin. Y vamos a empezar a hacer circular la palabra. En principio, vamos a hacerte unas pequeñas preguntas y devoluciones de los 3 o 4 miembros del equipo, y después se abre el conversatorio en general para el que quiera o la que quiera decir lo que le parezca. Les vamos a pedir a todos que si hacen una pregunta sean concisos, y si van a hacer algún comentario, que también lo sean, para tener la posibilidad de que la dinámica nos dé la posibilidad a la mayor cantidad posible de participar. Bueno, le paso la palabra a Fernando Bordiñón. Hola, buenas noches. Saludos a todas, a todos. Primero, agradecer a Miriam, a quien conozco en este momento, en este conversatorio, por su vocación, celebrar que esté con nosotros. La verdad que cuando hace unos días atrás los compañeros de OISTE me alcanzaron el texto y lo pude, bueno, leer, me atrapó lo provocativo desde el inicio.
debo decir. El concepto, ¿por qué? Porque plantaste bandera en un campo muy, digamos, con un terreno muy rocoso, que es difícil que entre el mástil a veces, y vos lo lograste y vos estás planteando de alguna forma esa sincronicidad, ese diálogo y esa acción que necesitamos hoy para los procesos de enseñanza y para mejorar los aprendizajes. Entonces, simple. De la lectura de tu texto tengo muchísimas cosas, las conversaremos en otro momento porque son cosas más finas, pero quiero decir, no, a ver, quiero decir simplemente como síntesis que es un texto que dialoga con este presente, que hay una preocupación acerca de este presente, que entiende los nuevos modos de circulación del saber y entiende que la didáctica no puede seguir siendo la misma ante ese panorama y que reafirma que la construcción del conocimiento es social. Es social y, si me permitís decir, con un espíritu freiriano desde el punto de vista de que hay una suerte de propuesta de una lectura e intervención crítica del mundo. Eso es lo que quiero decir como resumen. A mí lo que me llamó, más allá de que muchos de los autores que trabajás son los autores que trabajamos nosotros en el observatorio. Por eso también hay una afinidad a veces en ese diálogo. La pregunta que te hago es muy simple. Constantemente hablas de hackeo, hablaste en tu conferencia, 6, 7 veces la palabra hackeo está dentro del texto. A ver, para mí el hackeo es una operación, en los términos de Pekka Jiménez, es una operación muy importante el hackeo, porque lo pongo en diálogo con ese espíritu liberador, con ese espíritu de educación liberadora. Al hackeo lo pongo en línea con eso. Y la pregunta que yo tengo es muy simple desde este punto de vista. Si podías ampliar un poquito más el concepto de hackear la educación, desde dónde lo tomás, desde dónde lo desarrollás, porque veo cómo lo aplicás, pero digamos un poquito más en su esencia. Miriam, tienes apagado el micrófono. Gracias. Es muy bueno verlos, porque entendí que no se escuchaba. Bueno, esta idea de hackeo viene de la mano de dos dimensiones importantes. Por un lado, de la idea del hacker, ¿no? De la idea del lobo solitario o de la comunidad, de la Internet profunda que forma una comunidad que intenta buscar a través del hackeo, es decir, de la intervención en algunas redes, espacios de democratización del conocimiento. De democratización, de hacer transparente un conocimiento que está oculto. Entonces, la palabra hackeo es totalmente intencional, no fue una palabra de moda simplemente, la tomo de una perspectiva contemporánea, fuertemente militante, en donde es necesario develar algunas cosas que están ocultas y junto con el hackeo, en el mismo proceso del develar cosas, se construyen otras, porque no solo develamos. O sea, la posibilidad de democratizar el conocimiento y que todos tengamos acceso a Wikileaks, por ejemplo, digamos, esto hace que cada uno se pueda apropiar de esa información y construir un nuevo conocimiento. Pero no solo viene de ahí. Yo hoy en la charla lo decía, viene de Agamben, viene de la idea de profanar, viene de la idea de intervenir, viene de la idea de restituir al uso, a otros usos, aquello que está destinado a una élite o a unos pocos. Entonces, no somos inocentes. La transmedia involucra también una serie de brechas socioeconómicas muy grandes, porque no todos los estudiantes ni todas las instituciones tienen la posibilidad. Por lo tanto, empecemos a profanar, a hackear esto como para que también sea un espacio de democratizador del conocimiento. Buenísimo, muchas gracias Miriam, muchas gracias Fernando. Le paso la palabra a Daniel Daza del equipo y la
finalmente voy a hacer una pregunta yo y arrancamos con el intercambio general. Hola Miriam, bueno, felicitaciones por la Hola, exposición, la verdad que muy, muy interesante. Yo tenía varias preguntas y las fuiste contestando a medida que ibas avanzando en la charla, así que simplemente eh, voy a pedirte que profundices un poquito esto último que acabas de decir, es decir, en tu charla hablaste de pensamiento crítico, mencionaste lo político, acabas de decir que tenemos que tener una actitud militante. Y yo quiero aclarar que soy, digamos, partidario de la didáctica transmedia, de una tecnología educativa transmedia, digamos, de un cambio interesante que tenemos que hacer a nivel sistema, no solamente en nuestras aulas, sino también en el sistema. Y en ese sentido, yo te quería preguntar, porque lo que pasa cuando trabajamos estos temas con docentes que a lo mejor no están familiarizados, con ánimo de poder, digamos, enamorarlos, seducirlos con este lenguaje, con estas ideas que nos marcan un horizonte, ¿no? Nos encontramos con nudos en ese horizonte, nos encontramos con algunas piedras en ese camino, en ese avance, ¿no? Nos encandilan, muchos docentes se sienten como encandilados por ese sol que empieza a aparecer en el horizonte, para usar, digamos, el lenguaje metafórico al cual vos nos invitás a usar, y lo que aparece es justamente esta cuestión de, pensando en lo político, pensando en lo popular, si querés, esta condición docente precarizada muchas veces, ¿no? El docente taxi, el docente que no tiene las herramientas para poder llevar a la práctica esta didáctica transmedia, que tiene estudiantes que no tienen, digamos, la disposición tecnológica y tienen otras necesidades que también los llevan, digamos, a tener grandes dificultades. Entonces empiezan a haber cuestiones que en relación a lo laboral docente, que hacen de muchísimo tiempo dedicado a esta didáctica transmedia, y entonces bueno, pero si no cambiamos las cuestiones del sistema y el reconocimiento de determinadas tareas que implica este trabajo transmedia en el aula, ¿cómo hacemos? Entonces la pregunta tiene que ver esto, ¿cómo logramos cambiar esas cuestiones? Tenemos que tener un sistema educativo transmedia, tenemos que tener un campo del currículum transmedia, digamos, ¿qué nos podés decir como para poder convencer o dar respuestas o avanzar con aquellos colegas que a veces en estos discursos se encuentran, ven como más el lado del encantamiento, de lo discursivo, y se plantan en su realidad, que a veces es muy, muy difícil? Bueno, ¿qué les podemos decir a esos docentes? Esa es la pregunta concreta. Bueno, no sé. No, voy a aproximar alguna idea. A ver, la situación escolar hoy, la situación de las instituciones educativas hoy es muy compleja y muy diferente. Hay instituciones educativas que tienen conectividad, escuelas que pueden trabajar en el concepto de transmedia o de transmedialidad en múltiples plataformas sin ninguna dificultad, pero nosotros, por ejemplo, acá en la ciudad de Mar del Plata hay escuelas que todavía están trabajando en este contexto de distanciamiento social con materiales que los papás tienen que ir a buscar, escuelas primarias, papás que van a buscar los materiales, los chicos lo hacen en la casa y luego vuelven a la escuela con el módulo o el material. Entonces, ahí estas dificultades son dificultades coyunturales que no podemos negar, pero que existan no impugna el hecho de pensar en una didáctica transmedia. Es decir, recuerdo hace muchos años, yo ya soy medio viejita, cuando apareció el plan Conectar Igualdad. Y recuerdo perfectamente cuando nos criticaron mucho a todos los que estábamos de acuerdo con el plan, ¿por qué en vez de dar computadoras no arreglan las escuelas? Nos decían a todos. Entonces mi respuesta, que en ese momento ya me dedicaba a la tecnología educativa, es hagamos las dos cosas. O sea, trabajemos en simultáneo. No podemos optar por una o por otra. Y después de todo, en algún momento, se ve hoy, en el siglo XXI, y ante este desastre que ocurre, que esperemos que sea una oportunidad, que eso era necesario, que era tan necesario como arreglar el techo o arreglar un pizarrón. O sea, no son cosas que puedan privilegiarse una o la otra. La tecnología no va a solucionar todos los problemas, sería ingenuo pensarlo, pero olvidarnos de la tecnología en detrimento de la tecnología por arreglar un pizarrón tampoco va a solucionar los problemas, porque hay desarrollos cognitivos que nuestros propios estudiantes están produciendo
en esta cuestión de la digitalización y de sus propias mediaciones subjetivas, que los docentes tenemos que dar cuenta. Y si nosotros quisiéramos ser, a ver, la didáctica transmedia, que es el objeto de esta charla, tiene un posicionamiento ético, tiene un posicionamiento emancipador. O sea, no sé si quedó claro, pero voy a insistir sobre esto también, ¿no? Y a mí me parece muy importante que nosotros podamos pensar que didáctica transmedia no es solamente estar conectados, porque la transmedia es la amplificación de mundos posibles. Y a lo mejor amplificar los mundos posibles no es, a veces, tener conectividad. Lo que importa es el concepto, es entender que hay producciones colectivas, colaborativas, que no se agotan en la escuela, que si tenemos conectividad, muchísimo mejor, obviamente, que si tenemos la posibilidad de hacer esos saltos desde Botticelli hasta el Uffizi, fantástico, pero si no, lo tenemos que traer, porque la transmedia es eso, son las mediaciones tecnológicas, y las mediaciones tecnológicas son muy diversas. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Daniel. Le paso la palabra a Lucila Duguera, que debe andar por ahí en ese mare magnum de gente. Acá estoy. Bueno, Miriam, antes que nada, te agradezco infinitamente esta presentación tan linda, tan clara, tan hermosa, ¿sí? Que compartiste con nosotros, y celebro estos espacios de diálogo que tan bien nos hacen a todos. Así que, bueno, antes que nada, un gracias infinitas. No, en ese sentido, a partir de tu presentación y del texto con el cual yo la verdad que me acerqué a esto sobre lo que estás trabajando, me preguntaba dos cuestiones, ¿no? Que son de distinto nivel, pero que me gustaría que conversáramos, si ya tenés avances de tu trabajo de investigación y del proyecto. Entonces, en un sentido, me preguntaba por un lado, ¿no? Si en el proyecto de investigación que están realizando han podido identificar, digamos, en casos concretos, esto que ustedes están definiendo como didáctica transmedia, y de ser así, bueno, si nos podías contar algunas, ¿no? Que uno se queda ahí con ganas de un poco más, y de ser así, algo acerca de, bueno, cómo es que de alguna forma se operacionaliza esta didáctica transmedia, ¿no? Digamos, como que, digamos, uno dentro de un aula, bueno, ¿qué estaría mirando y cuándo se puede identificar o no, o si es que estamos hablando de una didáctica transmedia o no, digamos, si estamos en presencia o no de una didáctica transmedia? Eso por un lado. Y por otro, y en diálogo con algo que hablabas recién, ¿no? Esto de la democratización, me preguntaba por ahí más en términos, digamos, más teóricos, ¿no? ¿Qué es cómo dialoga la didáctica transmedia con esta idea de la democratización, y bien como señalabas vos, esto de que, bueno, no son usuarios, no son solamente usuarios, ¿no? Nuestros estudiantes, con la idea, con la noción de explotación cognitiva que está circulando, ¿no? Y que sabemos cómo ese diseño de plataformas y el diseño de las tecnologías digitales en general van co-construyendo esas subjetividades que habitan nuestras aulas. Entonces, bueno, ¿cómo dialogaba esta didáctica transmedia con esta idea de explotación cognitiva y de codiseño que hay con las plataformas que en general, lamentablemente y por ahora, son de nivel comercial, ¿no? Bueno, gracias. No, gracias por las preguntas. Es una pregunta con muchas aristas, así que voy a tratar de ir respondiendo de a poquito. El proyecto de investigación que estamos llevando a cabo está centrado básicamente en el nivel superior, universitario, aunque podríamos relatar experiencias en el nivel medio también. De lo que nosotros no tenemos mucho relevado es nivel inicial y nivel primario. Es decir, nuestro campo de estudio tiene que ver con el nivel medio y el nivel superior. Metodológicamente, cómo fuimos construyendo esta categoría? Bueno, apareció hace varios años, pero se formalizó hace 2 años. Yo vengo investigando esto hace muchos años. De hecho, el libro que menciona Fernando tiene que ver con esto, la constitución o el impacto subjetivo que tuvo las tecnologías o que tienen las tecnologías en las prácticas docentes. Y ese libro ya fue publicado en el 2014, por lo tanto, habría que volverlo a escribir. En muchas de las cosas que aparecen ahí habría que reactualizarlas. Con esto quiero decir que es una investigación que viene desde hace muchos años, pero hace 2 años en particular se formaliza
a través de la observación y entrevistas en profundidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de un proyecto que es el proyecto de profesores innovadores. Entonces, metodológicamente hicimos observaciones de prácticas, analizamos los planes de trabajos docentes, hicimos entrevistas a los estudiantes, entrevistas a los docentes, encuestas, entrevistas en profundidad. Todo esto nos dio un perfil de estilo de docente disruptivo en esa facultad, que no necesariamente es un estilo de docente disruptivo en general. Pero era muy interesante esta categoría, porque rompía con las tradiciones de su propia disciplina. Entonces, esto nos hizo pensar un montón. O sea, ¿qué es un docente disruptivo? Y no podíamos definirlo. ¿Por qué? Porque es disruptivo cada uno al interior de su disciplina o de sus tradiciones. Y ahí empezó a surgir algo que es lo que va a dar lugar a la didáctica transmedia, y este es el complemento de la investigación, que es el trabajo de la Cátedra de Didáctica General. Nosotros en Didáctica General, también hace como 3 o 4 años, estamos trabajando sobre el concepto de transmedia. Y pedimos a los estudiantes que intervengan las redes, que amplifiquen los conceptos, que sinteticen a través de un tweet, que hagan, yo lo decía y realmente lo hacemos, que hagan experimentos sonoros, que hagan experimentos audiovisuales en Instagram, y habitamos todos sus espacios ensanchando los conocimientos que nosotros tenemos dentro de la materia. Y cuando nosotros llegamos a la asignatura, no sabíamos que si esto iba a tener, y acá vamos a las cuestiones más cognitivas, ¿qué impacto cognitivo iba a tener en los estudiantes? ¿Sí? Y sin embargo, lo que descubrimos en todos estos años que venimos trabajando, interviniendo en las redes, es que la apropiación es mucho más significativa para el estudiante y también para nosotros. Porque no se quedan con lo que es de borde, no se quedan con recordando una fecha, se quedan con el concepto, porque pudieron construirlo y co-construirlo. Y en ningún caso estas intervenciones en las redes, que son sus redes, en realidad son en solitario. El trabajo que nosotros hacemos en Didáctica General como colectivo también implica invitar a nuestros estudiantes a no trabajar solos. Nuestros parciales, para darte una idea, nunca, jamás son en solitario. Son parciales colaborativos, son parciales en donde se charla, son parciales en donde tienen a su disposición todos los dispositivos que quieran y que puedan. Entonces, ¿en qué se plasma la didáctica transmedia? Me preguntabas. En estas pequeñas cosas, en pequeñas acciones que no necesariamente implican estar conectados todo el tiempo. Es armar una historia, construir una historia con una invitación conceptual. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, de la evaluación. Construyamos a partir del marco teórico esta historia de la evaluación. Y un grupo de estudiantes buscan referentes de la evaluación y buscan su biografía y lo publican. Y otro grupo de estudiantes buscan perspectivas de la evaluación y la ponen en consonancia con esos referentes. Otro grupo de estudiantes piensan críticamente, y así se va construyendo. Yo decía, se ensancha en una red entramada, que a mí me parece que es lo más interesante como potencial que tiene la didáctica transmedia. No sé si fui contestando lo que me fuiste preguntando. Bueno, muchas gracias, Miriam. Antes de hacerte la pregunta, voy a decir que nos están acompañando, por suerte, compañeros y compañeras de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Chile. La verdad que estamos muy contentos por la convocatoria, muy contentos por la participación. Es realmente una instancia novedosa que nos llena de felicidad. Después de mí va a retomar, digamos, como moderadora Norma para ir organizando todos los pedidos que hay por chat. La pregunta que tengo, Miriam, está relacionada con tiene que ver con lo que nosotros hacemos dentro del observatorio. El observatorio de alguna manera surge como una necesidad de
de alguna manera, identificar, caracterizar, conceptualizar, codificar y entender de alguna manera el carácter epistemológico de los saberes que nosotros llamamos tecnosociales. Que son saberes que, digamos, de alguna manera están gravitando sobre la organización y la gramática social, pero que no han sido todavía asimilados institucionalmente, ni tampoco siquiera conceptualizados. La mayor aproximación posible es a algún tipo de identificación como las que ha hecho Scolari, que es más o menos identificar modos de aparición, pero no su gramática epistemológica. Entonces, la pregunta que tengo para hacerte, porque nos interesa mucho, es ¿en qué medida se puede avanzar en una didáctica transmedia sin una caracterización epistemológica de los saberes tecnosociales que organizan la gramática de lo que hoy llamamos sociedad informacional? Es una excelente, una hermosa pregunta, porque lo que creo es que nosotros podemos avanzar en la conceptualización de la didáctica transmedia, también reconociendo las gramáticas. Ahora, cuando pienso en la didáctica transmedia, yo entiendo que estoy tomando un desafío, y también entiendo, como recién decía un compañero, que es difícil poner ese palo en algún lado porque nadie está hablando de esto. Entonces, me parece que poder pensar en una didáctica, es decir, en una práctica de enseñanza reflexiva que retome esta gramática, puede ser un a priori. Es decir, si nosotros pensamos en que existe la potencialidad de una didáctica transmedia, si existe esta potencialidad, entonces podemos retomar las gramáticas tecnosociales en simultáneo. A mí me parece que hay que animarse a avanzar sobre esas gramáticas y después enriquecer la didáctica transmedia. Porque esto de lo que no se trata es de describir, tal como hace Carlos, no se trata de describir exclusivamente las competencias. Se trata de pensar los modos de creación y de reproducción. Lo que tenemos que hacer, Fernando, es buscar rupturas epistémicas, si estamos hablando de la dimensión epistemológica. Si encontramos estas rupturas epistémicas ahí, en esa brecha que se va a abrir, en ese intersticio que se abre, podemos producir conocimiento. Gracias. Norma. Acá estoy. Gracias, Miriam. Definitivamente un lujo tenerte como invitada. Hemos tomado muchas ideas importantes para nuestro trabajo con el observatorio. Y bueno, en este momento le doy la palabra a Silvia Huitrago, una de nuestras aliadas en Colombia con el observatorio. Gracias, Silvia, por estar con nosotros también. Bueno, hola a todos. Estoy muy emocionada de ver a mis amigos del alma de Argentina y también pues de escucharte, Miriam. Es bastante gratificante darse cuenta que de una manera u otra estamos pensando temas similares. En Colombia nos estamos preguntando por lo mismo, visto desde la apropiación por parte de comunidades de base, y tenemos una bibliografía común. Pero bueno, yo quisiera, a mí me parece bastante potente el carácter líquido que le estás dando al conocimiento en la didáctica transmedia, y de cara al norte contrahegemónico que marcaste y quedó supremamente claro, ¿cuáles han sido las respuestas con las que ustedes se han encontrado en el escenario de acción que claramente es hegemónico? En nuestro país, la educación básica, primaria, secundaria e incluso la universitaria, se siguen encontrando relaciones verticales, se le sigue otorgando un rol protagónico al instrumento, a la instrumentalidad. Y entonces quisiera preguntarte con qué te has encontrado, porque siento que es un espacio hegemónico que claramente hay que subvertir. Quisiera, si es posible, que nos contaras un poco.
Claro, voy a hacerlo breve porque tengo un montón de cosas para contar y es una pregunta hermosa. Nosotros en didáctica general somos como decir, supongo que la metáfora vale también, el bicho feo de la facultad, porque pasa que nuestros parciales, por ejemplo, nuestras instancias evaluativas son en los pasillos o con música. Y entonces, cuando se escucha música en la Facultad de Humanidades, en la Universidad de Mar del Plata, dicen, ahí están los de didáctica general, ahí están los que hacen esas cosas raras. Siempre es recibido con en tensión. La verdad es que siempre es recibido en tensión, porque por un lado, realmente son prácticas que muchas veces luego emulan, pero el profesor que tenemos en el aula de al lado nos hace silenciar, dice, ¿pueden bajar un poquito la música, por favor? Y esto ocurre muy a menudo. También es cierto que nosotros luchamos a brazo partido con la normativa, porque la normativa se impone a nosotros, se nos impone. Los regímenes institucionales, en general, tienen que normar para la generalidad, y el tipo de actividad que nosotros desarrollamos es una actividad excepcional. No es que es excepcionalmente linda, que lo es, digo, es una actividad rara. Entonces, permitir a los estudiantes que en lugar de estar sentados uno detrás de otro, se sienten en el piso en una universidad pública y nacional, produce una ruptura significativa. Entonces, vos me preguntás, ¿cómo está inscripta esta didáctica dentro de la institucionalidad? Con muchas tensiones, con muchas tensiones. Descubrimos de repente que hay materias que están yendo detrás nuestro y haciendo exactamente lo mismo o parecido, y nos llena de alegría. Pero son también 2 o 3 casos especiales, raros, con muchas tensiones institucionales. De todos modos, también hay algo que me parece que es importante decir. Este momento de pandemia hizo que muchas de nuestras prácticas tomaran relevancia. Y probablemente se haya puesto en discusión esto que recién decía, estas rupturas epistémicas también al interior de la universidad. Por lo tanto, es cierto que somos un espacio anómalo, por decirlo de alguna manera, pero también lo es que no somos tan anómalos, estamos dentro del marco de lo que la institución tolera. Y si lo tolera, es desde ahí donde nosotros podemos producir algún cambio. A mí me parece que lo que hacemos todo el tiempo es cuestionar las perspectivas heredadas, las concepciones sobre el aprendizaje, las concepciones sobre la inteligencia, sobre el género, y todo esto que se cuestiona, bueno, en algún momento permea institucionalmente también. Muchísimas gracias. Buenísimo. Le damos la palabra a Joaquín Paul, que nos pidió la palabra. Muchísimas gracias y bueno, un placer estar acá, Miriam, un placer escucharte. Saludos a todos y a todas desde Rosario. Hace un tiempo me vengo preguntando justamente sobre la didáctica en las plataformas, también soy cientista de la educación. Mi pregunta tiene que ver con, es entre una pregunta y una reflexión. Ante las limitaciones, las resistencias, los desconocimientos de los y las docentes hacia el uso de las plataformas y las limitaciones que se tienen, ¿se puede pensar como la praxis de los docentes en las plataformas y en las interfaces y en los medios desde un lugar como lo denomina Rancière, el maestro ignorante, en donde aquel que enseña algo que no sabe, ¿no? Dice Rancière, y desde un lugar, un espacio al cual desconoce y no le es habitual. La pregunta concreta es si podemos tomar esa categoría para pensar y que esa categoría nos invita a tomar el guante, como decís vos, y arriesgarse, ¿no? Es decir, a crear, a recrear, a generar esos espacios de conciencia colectiva, de inteligencias múltiples, que nos permite también ese poner en riesgo, corrernos de la normatividad, corrernos de lo tradicional, para explorar ese nuevo mundo que nos permite trabajar colectivamente, rompiendo las jerarquías, como señalás vos. Se me vino esa relación del maestro ignorante de Rancière con
la virtualidad y la enseñanza y la didáctica transmedia. Qué lindo, cómo enseñar francés, ¿no? Claro. Es así. Creo que sí, creo que es una posibilidad. Esto no tiene que, vuelvo a usar la palabra impugnar, no tiene que impugnar el conocimiento del docente, porque es importante reconocer también en el docente que ahí hay un saber que no tiene por qué ser jerárquico, que co-construye con el estudiante, pero que es tiene un saber que le puede aportar al otro. Y eso, por supuesto que también va a aprender. Ahora, eso es una dimensión, la dimensión de la transmisión tan denostada durante muchísimos años, ¿no? Porque se pensaba que era lineal. Si uno piensa que en realidad se puede co-construir el conocimiento, pero y que los saberes se oscilan entre lo que el docente puede enseñar y lo que el estudiante me puede enseñar también, ahí es donde aparece un rancié. Ahí es donde la posibilidad de que el docente, sabiendo qué es lo que tiene que enseñar y dando cuenta de este compromiso ético y epistemológico con el estudiante, porque pensemos que nosotros estamos ahí para que el estudiante aprenda esto, porque a lo mejor no tiene nunca más la oportunidad de aprenderlo. Después veremos sobre la significatividad, si es significativo o no significativo que eso se aprenda, está claro, ¿no? Porque nos metemos en bretes ahí muy divertidos, pero digamos, considerando que que tenemos que enseñar algo y que tenemos un compromiso ético y epistemológico, dejemos el espacio de nuestro ignorante para indagar, para experimentar con las tecnologías. Obviamente. Ahí Claro. apuntaba, a eso iba, ahí iba, es ese espacio que el maestro ignorante nos invita, nos brinda a explorar y explotar, digamos, las tecnologías. Claro, absolutamente sí, sí. Y a arriesgarnos y a equivocarnos. Porque eso también. Exacto. O sea, en didáctica general también nos equivocamos muchas veces, pero tomamos el riesgo. Y entonces, si el docente, y esto sí lo escribí hace muchos años atrás, el docente no toma riesgos tecnológicos porque no siente que tenga debajo una red de protección. O sea, siente que si se cae solo. En la medida en que nosotros entendemos la didáctica transmedia como la constitución de un colectivo, no te caes solo. Y entonces podés probar. Muchísimas gracias, un placer enorme. Gracias, Miriam. Gracias, Joaquín. Le damos la palabra a Alicia Liliana Merodo. Alicia. Hola, Alicia. Qué gusto verte. Está silenciada. Alicia, tu micrófono está silenciado. Perdón. Sí, una alegría verte aquí. Bueno, como hemos compartido en otros espacios, en otros momentos, por un lado me parece como súper interesante en este momento histórico que le toca vivir a la escolarización, poder pensar una agenda renovada de la didáctica desde una posición crítica, ¿no? Que pueda asumir una visión profunda que se meta con esto que ustedes traen como con el orden de lo epistemológico. Para mí es una de las principales preocupaciones en este momento. Por un lado, cómo dialogan los saberes históricos construidos en la docencia con las nuevas condiciones de la escolarización y con ciertas imposiciones que las plataformas y las aplicaciones nos imponen como restrictivas para el acceso al conocimiento. Y otra preocupación de la mano de esa es el tipo de sujeto que está en la base de la formación mediada con tecnologías, ¿no? Como esto también subvierte de algún modo o modifica o altera o tensiona la vieja idea de ciudadano, ¿no? Y bueno, en algún lugar me pregunto por lo público, cómo deviene lo público y lo común en plataformas que invitan más al trabajo individual, en cierto modo. Por eso rescato mucho
lo que vos planteas en términos de lo colectivo, creo que efectivamente son momentos para la construcción colectiva, ¿no? Y por otro lado también esa especie de, no sé si es la intención, de revisitar a Brunner a través de esta idea de la narrativa, ¿no? Pero bueno, por ahí andaban mis preocupaciones y bueno, me parece ya de por sí desafiante esto de pensar una didáctica transmedia. Yo creo que también es un modo de revalorizar epistemológicamente el valor de la didáctica y sacarla de esas concepciones tan limitantes, ¿no? Que históricamente no sé por qué ha ocupado. Me parece que hay que volver a darle un vuelo teórico. Absolutamente. Y creo que esto que nos traes es también una invitación a eso. Bueno, gracias, perdón si fui un poco larga. No, gracias a vos, Alicia. Quiero tomar algunas cuestiones que traes, es que efectivamente el desafío de pensar una didáctica transmedia y las mutaciones didácticas tienen un sustento epistemológico, es desde ahí donde construimos. Y a la base está Brunner, y a la base está Jenkins, y a la base, es decir, hay una serie de autores que sostienen esta idea. Vos hablabas de plataformas, y hoy Fernando decía que la semana que viene va a estar Alejandro Artropus. No sé qué dirá él de las plataformas, pero yo tengo mis objeciones respecto de las plataformas, porque las plataformas terminan, como la escuela, homogeneizando. De nuevo, disciplinamos uno detrás de otro en la escolaridad física, ahora disciplinamos a través de las plataformas. Digo las plataformas como Moodle, como Google Classroom, esas plataformas que se escolarizaron. Ahora, también, ¿y esto qué quiere decir? Que lo que proponemos es igual para todos, en un formato muy estandarizado, que da cuenta también de una institución, porque la plataforma refleja esa institución. Ahora, también dentro de las plataformas podemos encontrar esos canales de escape, porque también dentro de las plataformas no tenemos por qué habitar la plataforma, podemos irnos más allá. Y una institución puede proponernos un Moodle, pero nosotros podemos proponer actividades por fuera del Moodle. Y otra institución nos puede proponer un Google Classroom y nosotros irnos más allá del Google Classroom, reconociendo aún que esas plataformas tienen un fuerte sesgo comercial. Y ahí yo creo que hay que volver a tomar la idea de sujeto, pero no de sujeto en solitario. Yo creo que hay que volver a tomar la idea de un sujeto que constituye su subjetividad con otro. O sea, y ahí no le estamos hablando a un estudiante, no estamos hablando de la educación personalizada, estamos hablando de sujetos que interactúan. Entonces, en la constitución de la subjetividad, a mí me parece, y en el diseño de las prácticas de enseñanza sobre las plataformas escolarizadas, nosotros tenemos que tener la suficiente habilidad como para instalar ahí también otros regímenes de veridicción. Y pensar, qué sé yo, en una didáctica queer, en una didáctica que molesta, en una didáctica que considera las cuestiones de género. Eso es lo que me parece. Las plataformas no nos tienen que atar, porque si nos atamos a las plataformas, que me perdone Alejandro si va a decir otra cosa, si nos atamos a las plataformas, volvemos a sentarnos uno tras de otro. Gracias. No, a vos, Alicia. Gracias a las dos. Bueno, una cosita, Miriam, para aclararte, no es la semana que viene, sino el mes que viene que tendríamos Alejandro, no, por las dudas. Y otra, bueno, tenemos una pregunta que hace Roxana García. Ella dice que si la didáctica transmedia nos servirá para enseñar o cómo nos servirá para enseñar o transmitir la Ley de Educación Sexual Integral ESI. No sé si Roxana quiere ampliar la pregunta. Hola, Roxana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, te contesto. Por supuesto que sí. La didáctica transmedia, la narrativa transmedia en general, nos va a permitir amplificar todo lo que tenga que ver con la educación sexual integral. De hecho, ya está sucediendo. Nosotros nos enteramos a través de las redes de las producciones de
los grupos de estudiantes y de los colectivos feministas o de los colectivos de estudiantes preocupados por la educación sexual integral. Entonces, cuando pensamos en didáctica transmedia, tal vez sea oportuno decirlo, tal vez estamos pensando en un docente diseñando, pero también es ese docente aprendiendo de los medios. No es solamente el dispositivo de enseñanza, también los medios permiten dispositivos de aprendizaje. Y creo que es una gran oportunidad esto de los dispositivos diferentes y de las mediaciones y de las distintas interfaces para construir ahí algo del orden de la educación sexual integral. Sí, mi curiosidad iba más que nada porque, bueno, estoy en una etapa de la tesis sobre las representaciones sociales de los docentes sobre la ESI y a partir de algunas encuestas he encontrado como ciertas resistencias por parte de los docentes a enseñar, a transmitir, o a veces hasta no estar formados para poder hacerlo, esto de poder enseñar la ESI, sobre todo en las escuelas medias públicas. Entonces, mi pregunta era esa, si esta forma nueva de didáctica, que también es, como decían, rompe con el paradigma anterior de enseñanza, de la didáctica, si esto no permitiría justamente a los docentes poder tener una herramienta nueva para poder avanzar en esa transmisión de conocimiento. Porque evidentemente todavía la ley, si bien ha avanzado, como vos decís, a través de los colectivos, activismos y demás, todavía sigue persistiendo una resistencia a dar la ESI, y bueno, la duda que tengo es cómo se puede formar a ese docente o con qué herramientas a ese docente se puede permitir abrirse un poco más a poder enseñar la ESI, ¿verdad? Yo te contesto breve, pero muy brevemente. Creo que más que herramientas es asumir que es un entorno cognitivo con un espacio de comunicación descentrado y difuso, como diría Jesús Martín Barbero. Entonces, esto de alguna manera ya está. Tal vez lo que haya que lograr a través de estas mediaciones tecnológicas, me parece, es lo que Laurent Berland va a llamar el giro afectivo. Entonces, volver a comprometer a través del giro afectivo, ¿no? Así como hubo en algún momento un giro lingüístico, bueno, ahora este giro afectivo respecto de esos propios docentes. Bien, gracias. No hay por qué. Gracias a las dos. Le damos la palabra a Fernando Bordiñón, perdón. Bueno, no podía dejar de no preguntarte hoy, Miriam, porque si bien no lo decís expresamente, en la lectura de tu trabajo, yo encuentro puentes, vínculos con espacios de educación informal de este tiempo, emergentes de este tiempo. No le quiero poner nombres, para no generar estereotipos ni condicionar nada, pero encuentro como que me parece como que hay esa mirada de ese coaprendizaje, de esas comunidades de aprendizaje, de lo colaborativo y lo cooperativo. La pregunta que quería hacerte es verdad o me parece a mí? O sea, ¿cuánto dialogan o no, o abrevan o no en espacios informales de aprendizaje para pensar sus propuestas? Bueno, la didáctica transmedia no puede omitir, no puede ignorar que hay espacios de aprendizaje extraescolares o extrainstitucionales.
Pero cuando hablamos de didáctica, y yo creo que esta es una gran discusión, cuando hablamos de didáctica, no lo hacemos desde el sentido común. La didáctica piensa en intencionalidad pedagógica. La didáctica se piensa institucionalizada, con una escuela que imaginaremos mejor, con un espacio en donde nosotros podamos descubrir otras dimensiones, no importa. Ahora, la didáctica se piensa institucionalizada. Esto no quiere decir que tengamos que ignorar todo lo que sucede por fuera de la escuela, todo lo contrario, los muros de las escuelas están caídos y tenemos que recuperar los conocimientos colaborativos de los estudiantes, lo tenemos que hacer. Ahora, hay que tener cuidado en me parece, no desresponsabilizarnos del proceso de enseñanza, dando por hecho que el aprendizaje informal va a constituir una serie de habilidades críticas que en realidad tenemos la obligación como docentes de constituirlas. No sé si apuntaba a eso tu pregunta. Perdón, mi pregunta apuntaba a ver cómo en esos espacios, a partir de motivaciones propias, a partir de cosas que afectan, empiezan a generarse comunidades de aprendizaje que empiezan a generar en sí herramientas que puedan llegar a ser tomadas o podrían llegar a ingresar a las aulas, más vale que resignificadas bajo un currículum, estamos hablando como vos planteabas, pero se empiezan a dar ahí adentro de esos espacios formas propias, organizaciones. A mí me tocó estudiar, por ejemplo, qué pasa dentro de los hackerspace, de los makerspace, o sea, de los Fab Lab desde hace unos años atrás, y uno lo que podía ver era que ese coaprendizaje estaba presente. Esa forma de la jerarquía que a veces se fundía entre el no sé, pero aprendo con vos, y yo tengo la responsabilidad esta, y vos tenés esta responsabilidad tal, pero los dos aprendemos a la vez. Ese Jacotot que hablaban hace un rato, uno lo ve adentro de esos espacios en general, y bueno, y también que hay un diálogo más propio con la subjetividad, con el hacer y con el pensar en este tiempo. Desde ahí lo decía. Quiero hacer una aclaración breve. El hecho de que exista el trabajo colaborativo y la producción de conocimiento extraescolar es algo que debe enriquecer a la escuela y a las instituciones. Bien, es cierto que esta posibilidad de pensar colaborativamente, de entrar en sintonía con la zona de desarrollo próximo, como diría Vygotsky, ¿no? Aprendo del otro, y esto también fue, tampoco podemos ser inocentes, también fue construido en el marco de la escolaridad. O sea que eso que sucede fuera de la escuela hoy, este trabajo colaborativo de construcción de conocimiento, de producción, de alguna manera no se escinde de los procesos que esas mismas personas atravesaron en su propia escolaridad. ¿Se entiende cómo dialogan ambos espacios? O sea, es muy difícil separarlos, porque quien atravesó desde el nivel inicial hasta el secundario, no digo más, digo, hasta el secundario, fue adquiriendo una serie de habilidades críticas que le permiten co-construir con otros. Y luego eso vuelve a la escuela o a la universidad, vuelve a la escuela para multiplicar la apuesta. Gracias, Miriam. Daniel Daza tiene una pregunta y después de Daniel iría Fernando Peirone. Otra vez, Miriam, bueno, nada más que agradecerle, son puras gracias en este encuentro, la verdad. Mira, la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con justamente Carlos Scolari, ¿no? Él tiene un post en su blog, Hipermediaciones, donde de alguna manera empieza a desafiar al mismo concepto de transmedia, ¿no? Diciendo que los conceptos tienen una decadencia, que el aceleracionismo nos va, digamos, desplazando, y él empieza a cuestionarse si ya es vigente en este tiempo hablar de transmedia, y si lo transmedia va a perdurar
en este cambio tecnológico, en este cambio que estamos. Yo siento, y eso también te lo quería preguntar, que por ahí en el campo de la didáctica, en el cambio de la educación venimos como atrás, ¿no? Tenemos que arrastrar toda una herencia muy tradicional, donde lo transmedia sí es innovador, es disruptivo, pero por ahí en el mundo ya están hablando, Scolari lo plantea en ese post muy bien, en cuestiones más vinculadas, que vos decías, del arte, del diseño, ¿no? Entonces, la pregunta tiene que ver cómo esto transmedia que vos nos estás planteando hoy, lo ves a futuro dentro de la educación. ¿Qué es lo que se viene? Te pongo en el plano del futuro. Sí, entiendo perfectamente el planteo y es lo que yo les decía cuando cerré la charla. Esto es provisorio, es provisional, no es definitivo, pero hay que ponerle un nombre. Porque si no lo bautizamos de alguna manera, esto no permea en la subjetividad, no permea en las prácticas docentes. Tal vez lo que tengamos que hacer, como dicen los filósofos, es redefinir qué será transmedia de acá a un tiempo. Y ese va a ser el gran desafío. Es decir, no importa qué entendemos hoy por transmedia y qué entenderemos por transmedia dentro de 5 años o 5 minutos. Lo que hay que estar, como diría Wittgenstein, ¿no? Hay que estar atentos a la definición, qué entendemos por, y cuando definamos qué es, mañana probablemente puede cambiar. Pero lo que sí creo que la potencia de esto, si me permiten, es que hay que ponerle un nombre. Antes era la agenda clásica, después Litwin le puso nueva agenda de la didáctica y los pedagogos vivimos con esa nueva agenda de la didáctica años y años y años. Pongámosle didáctica transmedia o pongámosle didáctica lo que quieran. Lo que digo es, hay que ponerle un nombre que represente las mediaciones tecnológicas, un nombre que represente la perspectiva del aceleracionismo, que en realidad es una lentificación, un nombre que represente los diálogos, los codiseños. La didáctica tiene que pensarse como codiseñada. Después discutimos el nombre, todo lo que quieras, pero para empezar a discutir esto, si yo no le hubiese puesto ese nombre, acá no estaríamos. Digo, hay que marcar una huella distinguiéndonos, enriqueciendo las prácticas del pasado, poniéndole otros nombres. Cuando nacemos nos ponen un nombre. Fernando, Miriam, Diego, Alba, y eso nos identifica. No quiere decir que nosotros nacemos con una matriz y conservamos la misma. Vamos cambiando a lo largo del tiempo. Y la didáctica transmedia también puede cambiar, e incluso puede cambiar su nombre. Lo que yo digo es que lo que deberíamos conservar es la pregunta sobre la colaboración, sobre el codiseño, sobre la dimensión artística, sobre la dimensión de la multiplataforma, sobre los modos de enriquecer los aprendizajes. Eso es. No sé si contesté tu pregunta. No, perfecto, gracias. Fernando. Bueno, Miriam, muchas gracias también. Sí, me sumo al agradecimiento porque realmente es muy enriquecedor este intercambio que estamos teniendo y la generosidad que tenés de exponer y de abrir todo para todos. Muchas gracias. En tu texto decís algo que se sobrevoló en comentarios y en la charla, pero por ahí no de un modo específico, y me parece interesante ver si se puede llegar a digamos, no digo la palabra es profundizar, porque después de los bárbaros uno tiene como cierta urticaria a decir la palabra profundidad y a referir lo importante como algo profundo, pero bueno, sería bueno ver de qué manera poder abordarlo con un poquito más de detalle. Cuando vos citás a Sadin y decís que las transformaciones y la formación progresiva de una nueva antropología del espacio de las instituciones permiten tensionar ideas antagónicas, corrientes de pensamiento, experiencias que en otro momento de la historia de la educación no podrían haber convivido dentro de los mismos ámbitos con la capacidad de ser amplificadas y reproducidas. Me interesa mucho esa idea porque evidentemente es como esto que estamos haciendo ahora. Ya de hecho existe esa especie de desdoblamiento de la realidad en lo virtual y lo analógico, por decirlo, o lo presencial, si queremos llamarlo de una manera más clásica. Pero evidentemente ese desdoblamiento ya existe. Y además
a mí me ha tocado, por ejemplo, en una charla en Perú, digamos, donde los chicos, fue la primera vez hace bastante tiempo, donde los chicos pusieron un hashtag y empezaron a hacer comentarios online sobre lo que se iba diciendo en la charla. Y, digamos, de hecho, también había como una especie de desdoblamiento del presente en una cosa que estaba ocurriendo en la presencialidad y algo que estaba siendo comentado en un timeline que yo lo miraba de reojo en la pantalla y veía que tenía una actividad importante. Entonces, ¿cómo congeniar esas dos realidades, por llamarla de alguna manera, y, digamos, de algún modo aprovecharlas? Bueno, Erikson tiene esta cuestión de la humanidad aumentada y también en los últimos libros que él escribe con un posicionamiento bastante crítico respecto de la tecnología, lo cual en su lectura lo hace muchísimo más interesante. Es una persona cuando lo leemos tiene un capital cultural y simbólico que es imposible dejar de leerlo, y además referencias múltiples a múltiples teóricos. Yo creo que esta idea del cambio en la antropología de las instituciones, que también él las llama mutaciones, puede convivir perfectamente. Y en este punto recurro a esta metáfora de Saddam. La humanidad se aumentó. El régimen, la presencialidad, esto es presencialidad. Esto es realidad. No es virtualidad, no es algo que puede suceder. Esto es presencialidad. No nos podremos estar tocando, pero es presencial. Estamos, como les decía antes, rompemos la barrera del tiempo y el espacio y estamos Colombia, Argentina, Mar del Plata, Buenos Aires, todos juntos en este momento en un acto presencial. Por lo tanto, y si no lo hice en esta ocasión, pero muchas veces lo hago, si hubiésemos estado tuiteando con un hashtag, estaríamos aumentando aún más este espacio. Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero gente de Catamarca, acá veo también Catamarca, bueno, de todos lados. ¿Cómo hacemos para considerar que la humanidad está aumentada y eso lo incorporamos como parte del escenario y del territorio escolar, dando lugar a esto que producen los jóvenes? Cuando nosotros entendemos que para los jóvenes habitan estos espacios con más naturalidad que nosotros, y no estoy hablando de nativos digitales, está clarísimo, ¿no? De ninguna manera, pero digo, ellos los habitan de manera más cotidiana, y que además se van corriendo de los espacios cuando nosotros se los invadimos. Doy un ejemplo que me gusta dar porque es muy familiar. Tengo una hija adolescente, y cuando le conté, porque les voy contando en mi casa qué cosas hacemos en didáctica, y les dije que les iba a pedir a mis estudiantes de didáctica general que hicieran un TikTok, me dijo, no, TikTok es nuestro. Claro, y sí, en la medida en que nosotros invadimos ese territorio, también los jóvenes se corren, y por lo tanto, ahí tenemos, yo creo que que la atención, en realidad, es volver a preguntarse qué significa esta atención. Volvemos a la pregunta, ¿no? del origen. Si nosotros podemos ir, como decía recién Diego, creo que era Diego, a lo mejor vamos un paso detrás, pero si estamos en ese paso firme, podemos luego generar estos espacios, como decía Saddam, de rediseñar los espacios escolares. Gracias. Le damos la palabra a Lucila Duguera, y si hay alguna otra pregunta, hable ahora o calle para siempre. Entonces, bueno, Lucila, y si hay alguien más que se anime, bueno, acá nos dice que Rosana Greco. Así que bueno, para ir cerrando, la idea es que ya damos margen a 1 o 2 preguntas como mucho y vamos cerrando. Gracias. Bueno, Miriam, me preguntaba, es una pregunta más de, no sé si ya lo tienen como pensado o masticado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero pensaba cómo esta didáctica transmedia, cómo dialoga con el proceso de formación de los futuros docentes, ¿no? Ahí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es que están dialogando? Si es que están dialogando, ¿no? Algo de lo que decía Dani, que parece como que venimos un pasito más atrás. Entonces, ¿cómo veías ese diálogo, si es que lo veías?
o si tenían alguna información al respecto. Y en otro sentido, me preguntaba cómo juega en esta didáctica transmedia el tema de todo lo que es el pensamiento computacional, y cómo entienden que, digamos, que esos saberes tecnosociales, informacionales, se ponen en juego y son recuperados por por los docentes que ahora están habitando las aulas. Sí, te contesto. Didáctica general, y volvemos a la didáctica general, se da para los profesorados y para la licenciatura en Ciencias de la Educación. O sea que tenemos dos interlocutores. Entonces, voy por la primera de tus preguntas. Para nosotros es importantísimo sostener estos saberes tecnoculturales con los futuros docentes. Y los invitamos a hacer trabajos isomórficos, es decir, que ellos logren rediseñar sus clases a través de estos saberes tecnoculturales. Ese es el primer gran desafío que nos planteamos en la asignatura. Y eso lo hacemos cuatrimestre a cuatrimestre desde hace varios años. También te puedo decir qué es lo que sucede en la realidad. La realidad es que los estudiantes, futuros profesores, no quieren incorporarse a estos saberes tecnoculturales. Y que del 100% de los estudiantes que nosotros tenemos en la cuatrimestre a cuatrimestre, son solo unos pocos, y te diría honestamente, unos pocos los que están motivados por aprender estas nuevas dimensiones de la enseñanza. Porque, y por eso nos cuesta tanto, por eso, como recién me preguntaban, somos un caso anómalo, porque nosotros insistimos en estos saberes tecnoculturales. Y el resto de estudiantes siguen sosteniendo la tradición académica y quieren seguir enseñando como le enseñaron sus profesores. Y para esos estudiantes dar clases es pararse y dar clases, no hacer propuestas de experiencias significativas. Y eso cuesta mucho. Entonces, esa sería una de las respuestas realistas. Lo real es que hacemos todo lo posible, pero que la verdad es que el grueso de los estudiantes universitarios que hacen su carrera del profesorado están más inclinados todavía, aunque nosotros insistamos en lo contrario, a repetir prácticas que fueron parte de su biografía escolar. Bueno, gracias a quienes se animaron a hacer preguntas. Gracias, Miriam. Gracias a Miriam también por ser tan generosa con todo su conocimiento. Y bueno, avisar un par de cositas. Vamos a publicar este conversatorio, lo vamos a publicar en nuestras redes. Próximamente les avisaremos a través del Facebook y las otras redes que tenemos, y le voy a dar la palabra a Fernando Peirone, director del observatorio, para que cierre la actividad. Gracias. ¿No estaba, señorita Rosana Greco, no iba a hacer una pregunta antes? No, Fernando, solamente nos estaba comentando que ella estaba acá, así que no te preocupes. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar. La verdad que agradecemos muchísimo, Miriam, tu gentileza, tu generosidad. También a todos y todas las que se sumaron a esta iniciativa, avisarles que les vamos a comunicar también la próxima charla, que va a ser de Alejandro Ortopoulos a mediados de septiembre, con la idea de hablar críticamente y, digamos, interiorizarnos también sobre la dinámica que tiene la plataformización de la educación, hacia dónde va, qué tendencias tiene, cuánto nos encorseta y cuánto nos abre posibilidades. Eso es algo que nos interesa discutir con Alejandro, que es alguien que lo viene estudiando desde hace bastante. También decirles que esto es una serie de conferencias en las que van a participar diferentes, que va a ir todo anunciándose con tiempo para que los que puedan se puedan sumar. Les vamos entonces a agradecer enormemente, Miriam, a todo lo que pudiste enriquecernos y darnos, y además invitar a todos y todas a que participen de las redes sociales del observatorio, haciendo preguntas. Tenemos además la posibilidad de
los que estén interesados en interiorizarse sobre las investigaciones que estamos haciendo, de sumarse eventualmente cuando quieran, como lo hicimos de alguna manera con Colombia y los modos que tenemos de intercambio con otros países y con otras universidades asociadas, así que esto es como recién empieza y les damos muchas gracias a todos y a todos. Gracias por todo, felicitaciones por la iniciativa y que tengan un hermoso ciclo de charlas súper interesantes. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Chao, chao, chao. Buenas noches, gracias. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Adiós.